Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos de Editorial Puskás. No podíamos faltar en un día como hoy, donde vamos a vivir la final de la UEFA Europa League y una final, además, que muchos no esperábamos. Yo creo que dos outsiders, dos equipos que no eran de los grandes candidatos, una edición con bastantes favoritos que se han quedado por el camino y mucha culpa tienen tanto Eintracht Frankfurt como el Rangers de Glasgow y por lo tanto, como ya tenéis un vídeo del equipo escocés, hoy toca hablar un poquito de las Águilas y creo que nadie mejor que Nahuel Miranda, que ha vivido un poquito la previa también desde allí, desde Alemania, que está bastante empapado de fútbol alemán y que sé que le gusta también mucho el tema de analizarlo y pasarse por distintos espacios. Así que bienvenido, Nahuel, un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, intentaré ser neutral, ¿eh? Yo le tengo un cariño especial a la Eintracht y como dices, dos outsiders y te diría que aún por encima Iñaki, ¿quién le iba a decir a la Eintracht al principio de temporada, tal cual empezó, que no solo iba a llegar a la final de la Europa League, sino que igual de alguna manera sobre el papel iba a ser favorito? Sí, totalmente. Yo creo que un puntito favorito sí que tenemos que darle y no ha tenido un camino fácil, hay que decirlo. Se ha terminado cargando al Fútbol Club Barcelona, al West Ham. Yo creo que también siendo uno de los equipos más fuertes, sobre todo más sólidos, yo diría de la competición. Y bueno, quizá lo que le ha venido muy bien a Huel es ponerse por delante y a partir de ahí gestionar un poquito, poder correr, poder contragolpear, que en eso me parece uno de los mejores equipos del mundo. Te lo digo así sin tapujos, pero quizá en otro tipo de contextos, ¿tú crees que le hubiera costado un poquito más? Sí, seguramente sí. Y que eso creo que esa es la gran incógnita de la final, porque al final el Hmm. Rangers es el primer equipo contra el que es favorito. Casualidades de la vida. Yo creo que en octavos contra el Sí. Betis no lo era, contra el Barça desde luego que no, No. y posiblemente contra el West Ham tampoco. Pero al final el contexto de los partidos, el haber aprovechado muy bien las ocasiones en el partido de ida de semis y el tema de la expulsión en la vuelta, al final le han favorecido. Da la sensación de que está todo conjurado para que la Eintracht pueda llevarse esa Europa League que no pudo hace 3 4 temporadas en aquella campaña que hace semis y Sí. que cae en penaltis contra el Chelsea. Da la sensación de que ahora sí que se le está poniendo todo muy de cara y por eso, por esa experiencia previa, porque igual tiene un pelín más de calidad en plantilla, le daba yo por encima a nivel favoritismo del Rangers. Ahora bien, como dices, es un equipo que contragolpea muy bien, pero que tan solo tiene un plan A, que da la sensación de Claro. que no sabe reaccionar y que no sabe adaptarse a otro tipo de escenarios, y creo que por ahí el Rangers puede hacerle mucho daño al conjunto de Glasner. Hablábamos también fuera de micros que casi sabemos el 11 de memoria porque falta Hinteregger, falta quizá Jesper Lindstrom, pero la columna vertebral son 11, 12, como mucho 13 jugadores. Varía poco el plan, varía poco también los nombres. Es un equipo relativamente previsible. Otra cosa es que puedas contener a lo que juegan, porque esto ya decimos que lo practica muy bien. Tirabas tú precisamente el ejemplo de aquella semifinal que juega contra el equipo londinense. Y hay que decir, Nahuel, que en aquella cita me fascinó absolutamente el partido del austriaco, precisamente de Martin Hinteregger, yo diría líder de esa zaga, y acaba fallando un penalti en la tanda, que es donde acaba cayendo el equipo alemán. Un poquito cruel está siendo la competición con él, pero podríamos decir que si nos tenemos que quedar con varios estandartes, evidentemente tiene que estar el nombre de Filip Kostic, y luego yo diría que Hinteregger puede ser el segundo espada del proyecto. Sí, yo te diría que junto con Morelos en el Rangers es la gran baja de esta final, ¿no? Al final estamos hablando del gran líder de la defensa. Es cierto que, por ejemplo, tú te has dado muy buen nivel en esta edición de, Sí. de la Europa League, pero Hinteregger lleva muchos años siendo el líder de esa defensa. Estuvo especialmente bien contra el West Ham, contra un 9 muy físico como es Mijael Antonio. En la eliminatoria contra el Barça, 3 cuartos de lo mismo. Y en definitiva, da la sensación de que va a ser difícil suplirle por esto que decíamos. No es que sea previsible el 11, sino que también son muy previsibles los cambios. Sin Hinteregger da la sensación de que va a entrar Mani Touré, que es un poco el hombre para todo en defensa. Casi más Y si lateral no que llega. central. Claro, sí, sí, es que ha jugado de lateral también por los dos perfiles. Y bueno, en este esquema de tres centrales aceptamos Pulpo como animal de compañía, ¿no? Siempre esos laterales que no son del Sí. todo muy, muy ofensivos, pues pueden tener ese hueco. Y luego que en la delantera, cuando no ha estado Lindstrom, como el partido de vuelta de semis, ha jugado Jesper Der Hauge, el noruego. Así que son habas contadas, ¿no? Sí que es cierto que hay futbolistas como Barkov, como Jakic, que pueden entrar en el centro del campo, pero ya digo que no se salen de ahí esas modificaciones que suele meter Glasner al 11 tipo.
Un equipo que, además, hay que decir, en medio campo yo creo que es donde están los tapados, porque Djibril Sow me está pareciendo uno de los grandes jugadores en lo que va de competición, y luego a Rode, que quizás sea el otro que le ha tocado poco a poco, por bajas de sus compañeros de demarcación, ir entrando, y yo creo que, pese a ser uno de los que ya conocíamos, nos ha sorprendido para bien. Estos dos son un pulpo, no te dejan, te muerden mucho cuando el jugador del equipo rival recibe de espaldas, y a partir de ahí lanzar transiciones. Yo creo que es un equipo, Nahuel, que puede que no vaya muy arriba a presionar, pero que siempre intenta hacerlo hacia adelante para poder pillar desprevenido al rival y a partir de ahí correr. Ya decimos, Hinteregger, un muy buen central de área y algunos buenos anticipos. Tuta yo creo que es muy pegajoso, otra de sus grandes cualidades. Endika también un central expeditivo. Yo creo que otra de las claves precisamente está en ser un equipo proactivo a nivel defensivo y no tanto de esperar atrás, aunque ya decimos vive de la transición, de correr al espacio. Eso es, eso es. Tuta además tiene el añadido de que es un futbolista que se maneja muy bien con el balón en los pies, que es bastante vertical a la hora de progresar y que suele encontrar a esos interiores, ¿no? A espalda de los futbolistas de doble pivote, de centro del campo rival en definitiva, y creo que eso le hace muy bien al equipo. Y ya decimos, el 11 es previsible, pero sí que es cierto que la manera de jugar del Eintracht tiene mucho de caos ordenado, ¿no? De muchos automatismos como para despistar al rival y para ser muy incisivo. De hecho, yo creo que un ejemplo perfecto, que es el primer gol en la ida de semis contra el West Ham, con una jugada que parecía de ataque posicional, de repente con un desmarque muy profundo de Knauf se convierte en un 0-1 y ya digo, tanto Kostic como Knauf yo creo que en ese sentido son claves, son los elementos sorpresa siempre en el 11 del Eintracht. Y bueno, hay que decir que en esa zona de centro del campo mencionabas el nombre de Sow, que a mí me parece un futbolista espectacular, por el que el Eintracht en su día ya hizo una apuesta muy importante, pero que es un futbolista que se ha perdido bastantes partidos esta temporada por lesión y por ahí ha bailado un poco más el centro del campo. También porque Rode es un futbolista ya muy experimentado, ex del Bayern, ex del Dortmund, probablemente de los futbolistas más famosos que tiene el Eintracht sobre el papel. Ha estado entrando y saliendo, y creo que ese doble pivote ha sido una zona de mucha inestabilidad a lo largo de la temporada, pero que ya en este tramo final se ha consolidado como el doble pivote ideal, el elegido siempre por Oliver Glasner, y da la sensación de que se complementan muy bien. Si le tuvieras que poner algún pero, porque estamos hablando mucho de virtudes, solemos hacerlo, pero también hay que mirar un poco la cara negativa. Ya decíamos, la falta quizá de un plan B, ser dependientes de ir en ventaja, poder especular un poquito a través del resultado. Si le tuvieras que poner a nivel de nombres, a nivel colectivo, a nivel contextual, cualquier cuestión que se te pase por la cabeza, ¿cuál crees tú que son los aspectos que debería mejorar el Eintracht? Bueno, creo que le falta gol, es una realidad. Se apostó por Sam Lammers, el delantero neerlandés de Atalanta, no ha acabado de rendir. Creo que Borré es otra cosa, creo que no es el 9 Totalmente. que tiene que garantizar goles, sino que es un futbolista que colabora mucho con jugadores de segunda línea, que hace brillar a otros, pero creo que le falta esa cuota de gol, a pesar de que en Europa League la estamos viendo y la está teniendo con el golazo en el Camp Nou, también marcando en el partido de vuelta frente al West Ham en semifinales. Y bueno, creo que por ahí tiene un margen de mejora muy alto. Hablábamos antes de ese equipo del Eintracht que la 18-19 llegaba a semifinales de Europa League, y en cuanto a calidad es un equipo, yo creo, muy superior, que ya tenía futbolistas como, hablamos de Rode, hablamos de el propio Daichi Kamada, y aún por encima tenía futbolistas como Luka Jovic en estado de gracia, todavía estaba Kostic también, en definitiva un equipo... Ante Rebic del Milan. Ante Rebic, Aller, incluso. Aller, claro, un equipo a nivel ofensivo mucho más potente que este, pero sí que creo que la Eintracht está maximizando muy bien sus recursos y vaya, yo creo que nadie apostaba porque estuvieran aquí y al final han llegado. Le ha dado muchísimo en el carril derecho la cesión de Asger Nauf, que va a estar también una temporada más, futbolista ex del Dortmund. Yo creo que en el Dortmund hay más de uno que se estará tirando de los pelos porque es un futbolista que ha demostrado estar perfectamente preparado para la élite y además con los problemas que tiene el Dortmund en ese carril derecho. Y ya te digo, yo creo que le falta muchísimo gol y que creo que con un delantero más al estilo Andrés Silva, que era lo que había el año pasado, el equipo podría estar un poco más cómodo con un plan B, con ataques posicionales, con buscar envíos al área, con un centrador tan bueno como Kostic. Creo que eso ya no está, pero que de alguna manera el Eintracht con esa movilidad tan alta que tienen en la zona de media puntas, pues lo ha sabido paliar en esta Europa League. No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que si me toca a mí ponerle un pero, hubiera dicho exactamente lo mismo, porque a Santos Borré yo creo que se le pueden reprochar pocas cosas. Es intenso en presión, entiende el juego, creo que activa bien a los compañeros, muy generoso en el esfuerzo a la hora de atacar, de defender, muy implicado siempre, pero aunque se genera ocasiones a través de desmarque, a través de combinar con compañeros, yo creo que luego a la hora de definir, de tener ese instinto, ese veneno, le falta un puntito y arriba no
no definiría tampoco en ningún caso a Daichi Kamada como un goleador, o a James Peter Howe incluso. Y bueno, al final en esta Europa League ya decimos que le está bastando, pero en la Bundesliga hemos visto que es donde más corto se ha quedado el equipo Nahuel, porque ahí a nivel de puntos se ha quedado un poco en tierra de nadie. En media tabla no ha competido por entrar en Europa. Esto es curioso. Los dos que van a disputar la final, si ganan, tendrán billete directo a Champions, pero si pierden, ninguno pisará la Champions, y en el caso de la Eintracht, de hecho, no pisará ni siquiera la Conference League, quedará fuera de Europa, porque su curso ha sido, no sé si denominarlo irregular, pero sí da la sensación de que priorizando bastante más competición europea, y en Liga yo diría que una de las decepciones, junto quizá a Gladbach, Wolfsburg, hay otros candidatos en Alemania. Claro, es que el Eintracht prácticamente los primeros 2 meses de temporada no gana. Es la realidad. Y de hecho, estuvo muy, muy cerca de ser sustituido Oliver Glasner nada más empezar su etapa. De hecho, se la jugó en todo o nada en casa del Bayern, cuando el Bayern daba la sensación de que iba a arrasar en Bundesliga. La ha ganado, pero sin arrasar. Hay que matizarlo. Y bueno, esa victoria en el Allianz le da una vida más, ¿no? Al técnico, que estuvo muy cuestionado hasta el mes de enero. Ya sabes que la fase de grupos de Europa League en ese sentido no da mucho. Y luego, aparte, en la segunda vuelta, lo que hemos visto es un equipo de dos caras. Un equipo incapaz de ganar a equipos de la mitad baja de la tabla en casa, y que luego, pues, ya lo hemos visto. Se han puesto al Betis, se han puesto al Barça, se han puesto al West Ham, ¿no? Que son equipos de un nivel muy superior. Entonces, sí que es cierto que yo creo que si el Eintracht no hubiera tenido la distracción de la Europa League, le habríamos visto más cerca de Europa, pero en ningún caso peleando por entrar en puestos europeos, porque como bien dices, ha sido una decepción, y creo que le han faltado muchos recursos en el día a día en la Liga para poder competir. Al final, esa plantilla tan corta de la que hablamos, pues tiene ese problema, ¿no? Que te tienes que centrar en una competición. El Eintracht, como dice el presidente Peter Fischer, es el equipo que mejor encarna lo que significa la Europa League. La afición se ha volcado con el torneo, y al final la consecuencia es que se ha logrado llegar a esta final, aún con el coste de haberse dejado de ir en Bundesliga. Te quería tocar ahora el tema de afición también para cerrar, pero antes otro nombre que yo creo que a este le debía competiciones europeas, en este caso sobre todo la Champions, le debía algunas grandes noches, y yo creo que las está teniendo Kevin Trapp. Es aquel portero que recibe el 2-6, o 6-2, mejor dicho, famoso del Nou Camp, jugando él en el Paris Saint-Germain. Siempre se ha quedado con aquella foto de ser el portero que encaja los 6, el último de Sergi Roberto, creo que son un par de ellos de Neymar aquel día, pero bueno, entendemos que Kevin Trapp no es tan mal portero, ni mucho menos. A mí siempre me ha parecido mejor de lo que ha dicho la opinión pública, y al final estar tan señalado por eso, no sé si, además, personalidad de ahora, no sé por Alemania si se ha escuchado mucho, pero aquí, por lo menos en España, este era el portero de aquel día. En la vuelta contra el Barça, ojo, porque si lo prueban se le van a venir los fantasmas. Yo creo que es otro que ha respondido con nota. Yo creo que en Alemania no existe tanto esa sensación, porque se le ve más en el día a día, ¿no? Al final, Claro. tenemos una imagen de Kevin Trapp que parece que aquella goleada es la temporada 16-17. Ha llovido mucho desde entonces, y él en el día a día de la liga es un portero muy fiable, que ha demostrado rendir y estar a la altura. Por eso sigue yendo con la selección alemana, aunque sea en ese rol de tercer portero. Sí. Y bueno, es cierto que daba sensación de declive Kevin Trapp. A principio de temporada le hemos visto muy, muy dubitativo, pero sí que es cierto que en los momentos claves de la eliminatoria ha estado impecable, ¿no? Y ha mostrado su mejor nivel. Ya lo había dejado en el Eintracht justamente en su primera etapa, antes de marcharse al Paris Saint-Germain, y a la que ha tenido la posibilidad del Eintracht, que ha tenido muy claro que quería ir por el futbolista, y creo que le ha sacado mucho rédito. Creo que es cierto que su etapa en París está marcada también por esa goleada, pero creo que no puede ser catalogada de fracaso. Me da la sensación de que había un vacío de poder entonces en la portería del Paris Saint-Germain, ¿no? También con Areola, que tampoco terminó de coger el toro por los cuernos. Y sí que es cierto que no es un portero de super élite, pero que para ese escalón inmediatamente inferior, a mí Trapp me parece un portero que da un nivel muy bueno. Vamos entonces al tema afición. Ya cuando ves en el estadio que tienen así un águila, ya dices, esta gente, por lo que sea, le gusta un poquito el tema de calentar los partidos, de no ser el canon que tenemos todos entendidos por afición calmada. Es una afición muy ruidosa, muy colorida en casa, pero luego además, Nahuel, lo que tenemos que decir es que cuando juegan fuera de casa, muchas veces, como te descuides, no parece que esté jugando fuera de casa. Vimos el ejemplo del Camp Nou, donde ya hubo bastante lío con las entradas. No es que el FC Barcelona facilitase más entradas al equipo rival, sino que se las ingeniaron para, de alguna u otra forma, llamada reventa más bien, conseguir entrar en el estadio, y al final, pues, no vamos a decir que la mitad del Nou Camp fue del Eintracht,
pero el 30-40% yo diría que sí, y lo hemos visto luego que ha tenido que tomar medidas también el West Ham de decir, como nos enteremos de que alguien, su abono, por lo que sea, se lo ha cedido a un alemán, se lo vamos a retirar en la temporada que viene, creo que dijeron. O sea, esto yo no lo he visto nunca, he visto muchas aficiones volcadas, pero no sé tú si a nivel Alemania, que hay muchas aficiones de este estilo, o incluso fuera de Alemania, ¿sabes de algo parecido? Porque yo la verdad que me he quedado un poquito impactado en esta competición. Te diré que llama la atención incluso en Alemania. Mira, estamos grabando esto justo en la previa del playoff, por la permanencia, ascenso entre Bundesliga y Segunda División y Segunda Bundesliga. Sí. Y el Hamburgo, yo te diría que igual es la única afición que puede movilizar tanta gente, ¿no? Al final estamos hablando de ciudades muy grandes, con equipos muy tradicionales, que generan mucha pasión. A ver, en España ha llegado a nivel mediático todo esto a raíz del partido del Barça, pero ya la eliminatoria contra el Betis inunda en Sevilla, lo han vuelto a hacer ahora en la eliminatoria contra... Bueno, la eliminatoria no, en la final contra Recuerdo además Rangers, que en la Europa League de hace 2 años pasó más o menos lo mismo, lo que pasa es que lo escuchamos menos porque no hubo rivales españoles ni la final fue en Sevilla. No, y hace 5 temporadas, creo que son 5 o 6 temporadas que el Eintracht también se mete en Europa League. En aquel equipo jugaba José Lumato, por ejemplo, el delantero del Alavés. Van a Oporto en una eliminatoria de Europa League de octavos de final y cortan la avenida que hay justo detrás del Dragao, ¿no? O sea, esto ha pasado siempre. También en las finales de Copa que ha jugado el Eintracht últimamente aquí en Berlín, el desplazamiento es masivo, ¿no? Y el ambiente que generan no tiene rival, no tiene comparación. Y ya digo, el dato era que el propio Eintracht publicaba... que había peticiones de entradas por encima de las 100.000 peticiones, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya te da una sensación de decir, bueno, es que aquí la gente se vuelca. Yo, a modo de curiosidad, trabajo con mucha gente alemana aquí en Berlín, y en los grupos del trabajo y demás, la gente estaba como loca a ver si a través de patrocinadores, de partners, de gente con la que hacemos negocio, se podían conseguir entradas, porque tenemos mucha gente de Frankfurt o seguidora de la Eintracht que quiere estar sí o sí en la final. Y ya digo, es lo que tú dices, al final ellos se han movido muchísimo para conseguir esas entradas en el Camp Nou. A pesar de lo que dijo el West Ham, también hubo presencia de aficionados alemanes en los graderíos locales, y parece que él para la final de la Europa League, mira que juega contra Glasgow Rangers, que hay pocas aficiones más grandes que la de Rangers. Claro. Se junta el hambre con las ganas de comer. Claro, exacto. Es que da la sensación de que incluso pueden ser más que los aficionados del Rangers, que mira todo el proceso que han vivido, ¿no? Los últimos 10 años y lo que significa para ellos una final de Europa League. Así que, ya digo, yo creo que a nivel de sentimiento y a nivel de movilización estamos hablando de una de las mejores aficiones del mundo. Más o menos por cuantificar de qué cifras está dando en Alemania de hinchas que se hayan desplazado, ya no solo los que vayan a entrar en el estadio, porque estos ya más o menos sabemos que, bueno, iba a decir es mitad y mitad, luego hay muchos compromisos para la UEFA, altos cargos, etcétera, pero más o menos de cuántas personas se habla que se han desplazado aquí a Sevilla. Pues mira, se fueron 35.000 a Barcelona y al final, bueno, es mayo, es Sevilla. Para un alemán, con eso debería ser suficiente, pero es que además está el aliciente de la final de la Europa League. Lo que se estima es que de los 100.000 que han pedido entrada, que por lo menos vayan 50.000. De momento son estimaciones, hasta que no se meta la gente en la fanzone y demás, va a ser difícil sacar una cifra oficial, pero ya digo, meter 50.000 personas, la mayoría de ellas sin entrada, es de un mérito espectacular. La mayoría sin entrada y la mayoría también con sed. Así que bueno, por lo que sea, negocio van a hacer por Andalucía. Por último, te lanzo una última, Nahuel. ¿Has tenido la oportunidad de estar en el estadio del Eintracht? Sí. Tuve la mala suerte de estar en el partido más descafeinado del mundo, que fue un domingo a finales de febrero, que hace un frío terrible. El estadio del Eintracht está metido en medio del bosque, con lo cual aún peor. Y me acuerdo que fuimos con un amigo hincha del Schalke a ver un Eintracht Schalke, nos comimos un 0-0 terrible. Suele pasar. Y ya digo que no vimos un lleno en el estadio. Nos quedamos con ese regustillo amargo. Pero vimos muy buen Leroy Sané, me acuerdo, cuando el primer Sané del Schalke. Sí, señor. Pero ya digo que no hemos vivido ese ambiente previo, ¿no? Como hemos visto en Europa League, con las coreografías, con los tifos y demás. Claro. Eso no lo hemos perdido de momento, pero bueno, a ver si lo podemos apañar pronto.
Sí, a nivel de ser una afición, digamos, violenta, caliente es una cosa, yo diría que es una afición caliente, colorida es bueno, pero una afición violenta ya traspasa otro nivel. En este sentido podemos decir que la afición del Eintracht, no quiero generalizar, habrá de todo como en cada sitio, pero se puede decir que es una afición en ese sentido respetuosa, que no traspasa muchos límites o no van por ahí los tiros. Sí, yo creo que lo podemos decir. Al final, el presidente, Peter Fischer, se ha encargado de hacer que sea un graderío limpio de nazis, un graderío muy solidario, que está implicado en muchas causas sociales. Evidentemente, cuando hablamos de 50.000 personas, cuando hay alcohol de por medio, lo hemos visto en las horas previas hasta final, que ha habido detenidos en Sevilla y que hay gente que no se ha sabido comportar. Pero en términos generales, hablamos de una afición pacífica y que hace la cultura o aplica la cultura del ultra bien entendida, ¿no? De ser muy pasional, de estar con el equipo, de animar mucho, de incitar a que los demás animen, pero sin ese componente tan agresivo como hemos visto en otras aficiones. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso bastante completito. Nos dejáis en comentarios, como siempre, qué os ha parecido este Eintracht, si lo habéis podido seguir, sobre todo en esta Europa League, alguna cuestión que no hayamos mencionado y creáis que valga la pena dejar por ahí. Y por supuesto, vale la pena, ya lo habéis visto, llamar a Nahuel Miranda para hablar de cualquier cuestión de fútbol alemán. Así que te agradezco personalmente que te hayas pasado por el canal, Nahuel. Nada, es un placer y bueno, nos citamos para otra ocasión para hablar de fútbol alemán o lo que te apetezca, Iñaki. Dejaremos por aquí abajo también las redes sociales de Nahuel, lo podéis escuchar y ver por los canales también de los amigos de Kaiser Fútbol, está en OneFootball también, tiene ahí varias labores diferentes, así que bueno, hasta aquí el vídeo del Eintracht, nos seguimos viendo por aquí por el canal de Editorial Puskás y esperemos que lo hayáis disfrutado al igual que vayáis a disfrutar esta final.